está en el Drive ahí y es del 2016. Dice, 2 moles de un gas ideal en equilibrio a 20 grados centígrados se encuentran dentro de un mecanismo cilindro-pistón, ¿sí? El área A es 0,05 metros cuadrados y ese sería el del pistón, ¿no? El pistón tiene un área de 0,05 metros cuadrados y tiene baja densidad, ¿está bien? Conectado a un fluido que es agua dentro de un recipiente en forma de U, ¿sí? Ven el recipiente lo celeste sería el agua, ¿no? La relación de áreas de las ramales del recipiente es de 10, o sea que este, que es el que tiene menor, sería 10 veces menos que esto, ¿no? ¿Está bien? Si acá tengo el área, divido por 10 y tengo el área de que tiene este tubito, ¿no? ¿Está bien? Se busca vaciar el cilindro de mayor diámetro, o sea, este de acá, esta agua de acá, habría que quitarla, ¿no? ¿Está bien? Y para eso se agrega calor, ¿sí? Se busca vaciar el cilindro de mayor, agregando calor al gas desde una fuente de temperatura TF, ¿sí? O sea, tengo una fuente, que puede ser un lechero, una cosa así, y agrega calor al gas hasta que llega acá, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí? Hagan como hagamos como interactivo, ¿no? Si no es leerlo, ¿sí? Y no es que no saben leer. Más o menos los enunciados son así, de los problemas, ¿sí? ¿Está bien? Tenés un dibujo, tenés algunas medidas y tenés algunos datos. Hasta acá, ¿qué problema hay? Todavía no sabemos lo que pregunta, ahora después miramos lo que pregunta. ¿Qué dudas tienen o qué comentarios? O sea, ¿qué preguntarían ahora? ¿Sí? Si fueran en los presenciales, a veces empezaban y preguntaban, ¿sí? ¿Ya? Es una pregunta de enunciado, dice. Bueno, a ver, ¿qué se podía preguntar ahí ahora? O decir. Puede ser, profe, que el gas en la cámara donde, bueno, donde se calienta esté a la presión atmosférica, ¿Por qué? porque el agua no le está ejerciendo presión, eh, porque están nivelados, para una misma H, están sobre una misma isobara. Ujú. Entonces, bueno, si el pistón no sigue para arriba, el agua está siendo presionada por la presión atmosférica en el otro tubito. Entonces el gas, por, bueno, estando en la misma isobárica, tendría que estar a la misma presión que la atmosférica. Sí, sí. Ahí, fíjate, ahí podés sacar tu hidráulica, tu idea de presiones y demostrar eso, ¿no? Hacer un diagramita de cuerpo libre del pistón y tenés el peso del pistón que es cero porque es de baja densidad, no lo incluís. Arriba tenés la presión del gas, que presiona hacia abajo, y tenés la presión del líquido, que seguramente será hacia arriba, ¿está bien? Bueno, por vasos comunicantes trazás una isobara y sacás que la presión ahí no hay altura de líquido por encima, ¿está bien? O sea, que ahí tenés, ahí o sea, ustedes se preguntarán, no creo que se lo pregunten, pero ¿cómo vamos a ver si una persona aprueba o no aprueba? Por una serie de cosas que va a ir escribiendo, que va a ir diciendo, que va a ir calculando, que va a ir graficando, que va a ir considerando, ¿sí? O sea, ahí ya tenés un punto. ¿Tá? O sea, si esa es la foto, tu comentario es este, si esa es la foto, usted está diciendo que inicialmente el gas tiene una presión igual a la presión atmosférica, que vale 1000 hectopascales, como dice ahí. ¿Cómo sé? Bueno, lo puedes demostrar. ¿Está bien? Perfecto. ¿Se ve? ¿Qué otra cosita más pues, se puede sacar ahí? Si ahora ya sabemos la presión, ¿no? ¿Qué otra cosita más podemos sacar? Fíjense, dice 2 moles de un gas ideal a 20 grados centígrados. Tengo la temperatura, tengo el número de mole y tengo la presión. ¿Qué podría calcular? El volumen. Exacto. ¿Se ve?
porque no está el volumen. ¿Notan eso? El volumen ahí no dice 3 metros, no es el volumen, ¿sí? ¿Tá? O sea que el volumen lo puedo usar, sacar en base a que P por B es igual a N por R por T, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué otra cosita más podemos decir? O sea, tenemos el estado inicial. En el estado inicial, el gas tiene ta, ta, ta. ¿Y qué pasa en el estado final? Nos tendríamos que fijar si el pistón llega a los topes de abajo. ¿Por qué nos tendríamos que fijar? ¿De qué depende eso? No depende del calor que se le agrega. ¿Y está limitado el calor que se agrega? No. Ah, no, tenés razón. También depende de la columna de líquido que tenés a la parte derecha, cuando el líquido esté por encima del pistón. Eso va a generar una presión y va Por a- eso, en el estado final, ¿qué pasa? tendrías 10 metros de agua sobre el pistón, ¿no? O sea, que ¿cuánto vale la presión? Con la misma lógica que me la planteaste hoy. Densidad por G por H. O sea, densidad de líquido por la gravedad por los 10 metros. Más la presión atmosférica, ¿no? Claro, más la presión atmosférica. ¿Está bien? O sea que en el estado final, cuando llegó a los topes, la presión vale densidad por G por 10 metros más la presión atmosférica. ¿Y el volumen cuánto vale? 10 metros por el diámetro del cilindro. 10 metros, ¿por qué? Perdón, por el área del cilindro, por la sección. ¿Está bien lo que decís? No. El volumen del gas. Claro, pues los 3 metros están más arriba que la parte del gas, de la Ah, línea de claro. altura. El, Tenemos el que volver a volumen usar, inicial lo conocíamos. El volumen inicial lo conocíamos, ¿no? sí, con la ley de Y los gases, la por ecuación de los eso, gases ideales. ¿cuánto sería el volumen final? El volumen inicial más cuánto. ¿Cuánto tiene? ¿Qué otro espacio va a recorrer el gas? A ver si está el dibujito. Sí, debe estar. Ahí está, ¿ven? Es el volumen inicial más 7 por 0,05, ¿no? Este volumen de acá. ¿Está bien? No pueden ser 10 porque esta altura de acá no la conozco. El volumen, ¿se acuerdan cómo lo sacaron, no? ¿Está? Si tengo el volumen, porque está en el dibujo, si tengo la presión, porque sé la altura del líquido que va ahí, y tengo el número de moles, ¿qué podría calcular? La temperatura final. ¿Y para qué me sirve la temperatura final? O sea, cuando llega a los topes. ¿Qué información también extra me está dando? Aparte que es la temperatura del gas cuando llega a los topes. Y por el primer principio podríamos sacar la energía interna. Muy bien, pero sí, 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 muy bien, muy bien. Pero desde el punto, ahora lo vamos a resolver el problema, pero está bárbaro lo que decís. Pero, ¿qué otro dato me da sobre el problema? Porque dice, se busca vaciar el cilindro de mayor diámetro agregando calor al gas desde una fuente de temperatura externa TF. ¿Qué significa eso? Que la fuente, como mínimo, va a tener que tener esa temperatura que estoy calculando ahora, la última, ¿se ve? Pues si no, no nos llega, es lo que decía Sofía, que preguntaba si va a llegar o no va a llegar. Bueno, como no dice TF, la pregunta que hizo ella la recambiamos ahora. Calculamos el valor de la temperatura de la fuente mínima que sea eso que pueda llegar. ¿Por qué? Porque si la temperatura es menor, cuando se iguale la temperatura de la fuente a la del gas, deja de correr el pistón. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Bueno.
¿Cómo, cómo lo podrían haber? ¿Quién me puede describir energéticamente? O sea, dígamelo con palabras. Ahora después lo vamos a mirar cómo está calculado, ¿sí? Está calculado, igual no importa. Pero dígamelo energéticamente, ¿sí? Cualquiera, ¿sí? Cualquiera. No, no tengo objetivo, pero dígamelo a ver qué dicen. El calor que ingresa al gas, ¿qué pasa? ¿Profe, explicar lo que está pasando? Exacto. Decirlo, pero energéticamente, ¿no? Con el primer principio. ¿Qué parte del calor se transforma en trabajo para desplazar el agua? ¿Y la otra parte? Mover el pistón. La otra parte hace variar la energía interna del gas, Exacto, siendo exacto. adiabático, ¿no? Considerando que no se pierde. Esa oración, muy bien, muy bien. O sea, por ahí una cosita que tengo que hacer es impedir que escape el calor, ¿no? O sea, desactivar el tema de la conducción, si voy a agregar calor y eso. Y esa es la mejor manera, es decir, bueno, voy a suponer que el recipiente no tiene un calor específico importante y que las paredes son lo suficientemente aislantes como para que todo el calor lo reciba ¿quién? El gas. Si yo quiero aplicar número de mole, si yo quiero meterme, o sea, si mi sistema material de estudio va a ser el gas, tengo que tener esas precauciones, ¿está bien? Porque hay un montón de aparatitos acá dando vuelta, entonces directamente me manejo de esa manera, ¿sí? Y una oración de ese tipo al principio baja la ansiedad del que quiere corregir o el que quiere resolver el problema. Es decir, mira, el calor que esté ingresando, el sistema está en equilibrio, el sistema está ahí tranquilo en equilibrio. El calor que uno agrega al gas, como dijo una compañera ahí, se utiliza para levantar el fluido, ¿no? Para mover el fluido, ¿sí? Que es básicamente variarle la energía potencial gravitatoria, es reacomodamiento, o sea, el líquido está ahí por el campo gravitatorio. Si yo quiero cambiarlo, subirlo, bajarlo, tiene que ver con energía, ¿no? Entonces, parte del calor se utiliza para variarle la energía al sistema, ¿no? Al agua, ¿no? Y la otra parte queda almacenada en el gas como energía interna, ¿no? Seguramente aumenta la temperatura. ¿Está bien? O sea, tenemos el estado inicial, hasta lo podemos calcular, tenemos el estado final, hasta lo podemos calcular, y sabemos qué es lo que va a pasar, ¿sí? Pregunto algo, ¿hay etapas en esto o no? Creo que son dos etapas, ¿no? ¿Por Una, qué? una de presión variable, que es cuando se está llenando la parte fina del tubo hasta llegar a los 3 metros, y después cuando empieza a rebalsar ya va a quedar una presión constante, que va a ser... Ah, no, porque va a seguir bajando y ahí varía, claro. No sé, pero eso no lo entiendo. No, Claro, no, pero no, bien, estaba bien, viendo que bien, nos queda bien. llena esa presión, pero Me el tema es encanta, que después va viste lo bajando. que te digo yo, cuando uno habla, construye. Dice, si uno habla es una persona, si no, no es nadie, no existe. El silencio, eso es medio oriental. O sea, ahí cuando vos empezaste a hablarte, te diste cuenta, primero reconoces que hay dos etapas, pero las dos pareciera que son variables, ¿no? Por ahí tienen distintas formas de variación. ¿Es así o Claro, no? sí, después tenemos que ir contando eh, el tema de la variación del corrimiento del pistón y eso también. Claro, claro, Y que claro. hay que evaluarlo bien y ver la diferencia que puede haber ahí entre uno y otro. Pero podemos garantizar que hay dos etapas, ¿no? Hasta que se termine de llenar esos 3 metros y después, ¿no? ¿Eso lo podemos garantizar? Sí. Sí, Ujú. Sí, y Bueno, creo que va a ocurrir porque, bueno, en el enunciado dice que la relación entre las áreas de las ramas es de 10, es decir, que la de la derecha es 10 veces más chica que la de la izquierda. claro, y aparte, Entonces, si corre miren otro dato, si corre el pistón 7 metros y hay 3 metros allá,
y esta es más grande, seguro que esa de 3 se va a llenar y después va a empezar a tirar agua, ¿no? Claro. Si es que lo logra antes de que el gas iguale la temperatura de la fuente. Sí, pero no repitamos eso porque ya charlamos. Dice, no habla de la temperatura de la fuente. Vuelvan a leer el enunciado. Dice, se busca vaciar el cilindro de mayor diámetro agregando calor al gas desde una fuente externa TF. O sea, se supone que tengo una temperatura de la fuente. Ahí, cuando alguien me preguntó sobre eso, yo les dije, o sea, el comentario fue, ¿va a llegar o no va a llegar? Nadie pone en tela de juicio. Hay un financista que está pagando ese calor. Yo después le voy a decir, mirá, si vos querés cumplir eso como mínimo, y ahí se lo digo, eso es termodinámicamente lo que puedo comentar. Pero ustedes ven que el número no está puesto acá, ¿no? No es un dato. ¿Se ve? Ahí la pregunta, por ahí leamos la pregunta, le sirve un poquitito. Igual la pregunta es la misma que la del parcial que van a tener y de cualquier ejercicio, ¿sí? Deducir una expresión que permita calcular la cantidad mínima de calor. Añadir al gas para desagotar el cilindro de mayor diámetro. Explicar justificando, ahí está, explicar justificando qué características del gas, de la fuente, de los procesos y cilindros son necesarias para lograr el objetivo. Empecemos a enumerar, díganme algunas, y la justificación, ¿sí? Pero díganmelas pensando, ¿sí? Está bien que están anotadas y eso, pero díganmelas pensando porque suena mejor, suena más interesante, ¿sí? A ver. Hoy que están... Necesitamos que las paredes del cilindro sean aislantes para que no se nos escape el calor. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Que no haya trabajo, que no haya fricción entre el pistón y las paredes del cilindro para que no haya un trabajo extra. Muy bien. ¿Irreversibilidades? ¿Cómo se llaman esas irreversibilidades? Mecánicas. Mecánicas. Bueno, fíjense, levanten, si no lo hacen ustedes, no lo va a hacer nadie, ¿eh? Y no es que un día van a empezar a hablar bien, no, empiecen desde el principio. Si es un parcial de termodinámica, digo, para evitar irreversibilidades mecánicas, voy a pensar que el trabajo de la fricción es lo suficientemente bajo, ¿tá? ¿Se ve? ¿Qué pasa con el material con que está hecho el pistón? Digo, el cilindro. Tendría que ser aislante. Sí, eso ya lo dijimos, para que no escape calor, pero ¿qué otra cosa más? tiene, Puede calentarse y te pide calor, ¿o no? también tiene que ser de baja densidad para poder despreciar la masa del pistón. Ujú. Y ahí sería capacidad calorífica, ¿no? Porque vieron que la cantidad de calor que toma un recipiente o una sustancia es masa por calor específico, ¿sí? Por variación de temperatura. Entonces, pónganse que se caliente igual, porque las moléculas pegan contra eso, pero lo interesante es que que no tenga una capacidad calorífica importante, ¿no? La masa por el calor específico y la masa, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, ¿qué otra cosita más? Tiene que ser rígido. Muy bien, muy bien. ¿Eso qué evita? Que parte del calor se transforme en energía de formación, ¿sí? ¿Está bien? Sí, sí, está bien. ¿Qué más? La forma en la cual agregase el calor debe ser consistética. Ujú. ¿Eso qué soluciona o por qué minimiza algo? Porque podría aparecer una energía cinética del pistón, ¿no? Si yo agrego calor muy rápidamente. Eso ocurre rápidamente. ¿Y esa energía cinética del pistón de dónde va a salir? O sea, todo lo que aparece acá aparece por el calor. O sea que si yo quiero gastar la menor cantidad de calor posible, bueno, ¿sí? Lo menos posible. O sea, no quiero energía cinética del pistón, ¿está bien?
¿Qué más? Bueno, el número de moles está definido, son 2 moles, pero ¿qué pasa con el tipo de gas, de un gas ideal? Ahí tendría que ser monoatómico o... ¿Cómo era el otro? Biatómico. Ahí, Lo cual, si vos pedís el más barato, ¿cuál pedirías? el monoatómico. Y claro, o sea, buscando de que el C sub B sea el menor posible, porque la variación de energía interna, que es la cantidad de calor con la que se va a quedar el gas, ¿sí? Es N por C sub B por delta T, ¿no? Y el C sub B depende de los grados de libertad, o sea que buscaría que el gas sea monoatómico, ¿no? ¿Está bien? Bueno, se ve una serie de cosas, ahí hablamos ¿qué pasa con la fuente? ¿Qué digo de la fuente? ¿Se puede decir que el calor agregado tiene que ser constante? ¿Por qué? ¿Qué significa que ser constante? Que se le vaya agregando, o sea, que no disminuya la cantidad de calor que se le agrega. O sea, siempre agregarlo con la misma eh, Con el mismo delta T sería, ¿no? potencia, ¿no? Lo que pasa es que el calor viene de una fuente y la fuente tiene la característica de la fuente es que tienen una temperatura, es como la olla, la hornalla, yo la pongo a mínimo y tiene esa temperatura, ¿está bien? ¿Ustedes qué quieren? Que tenga tipo como un selector para que vaya acomodándose, una cosa así. Eso ya no sería una fuente, ¿eh? La característica de la fuente es que es un lugar que tiene una temperatura constante y de ahí sale calor, pero siempre la temperatura esa no cambia, ¿eh? Siempre es la misma. La fuente tiene que tener una característica que tendría que tener la misma temperatura que quién, que la temperatura que tiene el gas cuando llegó a los topes, ¿no? Inferiores. ¿Por qué? Así te garantizás que llega a los topes. Y aparte muy bien, y aparte de garantizarte que llega a los topes, ¿qué otra cosa te garantiza si es igual? Que no va a haber más delta T. Que primero que el proceso termine ahí, porque lo otro es calentamiento del gas. Pero si yo no necesito que nada más que llegue hasta ahí, ¿para qué voy a buscar una fuente más grande? Eso se llama una irreversibilidad térmica, o sea, porque la diferencia de temperatura entre la fuente y el gas me habla de la irreversibilidad térmica. La necesito porque si no, no puede ingresar, ¿sí? Es una fuente. La fuente ya es un mecanismo irreversible térmico de ingreso de calor, ¿sí? Para que ingresara reversiblemente yo necesitaría como un selector del aparato que inyecta el calor y de a poco ir cambiándole al principio un poquitito, o sea, ir variando, que se vaya acomodando la temperatura. La temperatura del gas tiene que variar, ¿se ve? Porque como el gas va cambiando su volumen y la presión también, bueno, tiene que ir cambiando. Y el selector ese me tendría que permitir a mí que la temperatura desde donde viene el calor hacia el gas sea la misma. No hubiera un delta T diferencial, perdón, finito, sino que habría algo con decimales, ¿sí? Diferencial. ¿Se ve? O sea que ya cuando el problema me dice que el calor viene de una fuente, ya ahí puedo escribir abajo, hay una irreversibilidad térmica. ¿Cómo lo sé? Porque el calor proviene de una fuente térmica, ¿sí? Y esa fuente tiene que tener una temperatura que por como mínimo sea la temperatura con la que el gas llega a los topes. ¿Está bien? Sí. Bueno. Profe, tengo una duda, tal vez estoy perdido. ¿Se podría pensar que todo, o sea, como isotermo,
porque todo el calor que necesito lo tengo que transformar en trabajo y así tratar de pensar el calor mínimo que necesito, o estoy equivocado. Sí, no, ya recorrimos ese camino, y si querés lo podemos volver a recorrer. No, ¿Qué no, pasa? todo. No, recorrámoslo de nuevo, en otro problema, pero está bien, porque es una pregunta lógica. Alguien dirá, che, ¿para qué le va a dejar al gas? Bueno, suponete que no le queramos dejar energía al gas. ¿Qué tiene que pasar con el gas, con sus propiedades, con su estado, en el inicio y en el final, para que Q sea igual a W? Para que puse igual a W y el cambio de energía tiene que ser cero, o sea, se tiene que transformar ¿Y toda la cuándo, energía para del un gas ingreso en ideal, trabajo. cuándo el delta U es igual a cero? Cuando las temperaturas son iguales. Ujú. O sea que ya estamos en problema, ¿no? Porque quiere decir que cuando el pistón llega a los topes, la temperatura tendría que ser igual a 20 grados centígrados. ¿Ya? Igual en cualquier Claro. momento. ¿Y qué pasa con la temperatura? Tiene que ir cambiando, ¿por qué? Porque cambia el volumen y cambia la presión. No puede mantenerse constante. ¿Ven eso o no? Sí, 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 ahí lo veo, ¿Qué, qué- claramente. qué- qué cosa está gobernando el proceso? Porque el vaciado, el reacomodamiento del líquido, o sea, si bien lo produce el calor, ¿quién lo regula? ¿Quién lo controla? Se ve en el dibujo, ¿eh? Si lo ven, empiecen a agregar calor y que empieza a subirse lo azul por los 3 metros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el ingreso de calor y el y el movimiento del pistón? A medida de que se expande el gas, va como empujando el pistón. Claro, va cambiando la presión. ¿No ven que eso? O sea, la presión que le ejerce el agua al gas depende del corrimiento del pistón, o sea, la variación de volumen. La presión, ¿eh? La presión y el volumen tienen un vínculo. La presión que le hace el líquido al gas, tiene que ver con el volumen ¿cómo se llama? Del gas, ¿no? Presión y volumen están, o sea, hay un vínculo geométrico entre ellos, ¿no? No sé si lo ven en el dibujo. Si yo bajo el gas, tiene que subir para acá, ¿sí? Y subir geométricamente, ¿sí? Mucho menos, dividido 10, lo que quieran. Pero no es que el gas hace lo que quiere y el agua hace lo que quiere, no, hay un vínculo. La palabra vínculo es, si yo me muevo, esa persona también, o sea, no se mueve igual que yo, pero algo le pasa, algo le pasa. Yo no tengo nada que ver con él, estoy desvinculado. Ah, ¿qué quiere decir? Él haga lo que quiere, yo hago lo que quiero. Pero acá, si el gas se expande por ingreso de calor, cambia la presión que está soportando ¿quién? El gas. Porque el gas, ¿qué presión soporta? La del líquido. Por la configuración en U que tienen. ¿Se ve? Sí, sí, profe, se ve. Es necesario que el volumen del gas crezca para mantener la presión que le va a ejercer el agua. Eso dificulta eso que me plantean recién de que la temperatura sea igual a constante, ¿sí? Por ahí eso es una cosa inteligente. Yo lo hubiera puesto en un parcial, ¿sí? Yo era medio nerd, ¿sí? Pero hubiera puesto a priori, usando el primer principio, uno diría la cantidad de calor mínima sería que todo el calor sirva para hacer trabajo, que no se quede nada el gas, que no le varíe su energía interna. Ahora bien, que no varíe la energía interna de un gas ideal significa que la temperatura sea constante. Y en este caso no puede ser constante. ¿Por qué? Y ahí lo demuestro. ¿Está bien? Me parece que eso se puede hacer, ¿no? ¿Está bien? Sí, entiendo. Necesito que la temperatura cambie para poder aumentar el volumen del gas. Si no, si se mantiene constante, no cambia. Claro, 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 De hecho, si claro. bajase la temperatura, ganaría otra vez el agua. Ujú, ujú. O sea, como que las variables no son
hay vínculos, y los vínculos son el primer principio, el gas ideal, ¿sí? El equilibrio, porque encima esto baja equilibrado, ¿no? Porque la presión del líquido tiene que ser igual a la presión del gas, es lo que estamos pensando, ¿sí? Como proceso cuasi estático. ¿Está bien? Bueno, veamos un poquitito qué dice acá. El gas recibe calor, aumenta su temperatura y presión, rompiendo de esta manera el equilibrio inicial. Luego el pistón se moverá desplazando el fluido al otro ramal, donde accederá y eventualmente se volcará. ¿Está bien? Se busca la cantidad mínima de calor para desagotar el cilindro de mayor diámetro. Con esta intención, en principio, adoptaremos las siguientes características. Asumiremos que el sistema cilindro-pistón es de paredes aislantes, de esta manera, todo el calor que ingrese al gas no podrá transferirse al medio. Dejaremos de lado las fuerzas de fricción entre el émbolo y las paredes del cilindro. Buscamos que todo el trabajo que realice el gas sea para desplazar el fluido y no para vencer fuerzas disipativas. Es decir, asumimos un proceso sin irreversibilidad mecánica. El proceso de ingreso de calor al gas se hará de manera lenta para evitar aceleraciones del pistón que implicarían que parte del calor sería utilizado para promover energía cinética al medio, pistón y fluido. Esto condiciona la rapidez del proceso. El enunciado del problema no habla del tiempo en el cual se requiere cumplir el objetivo. Esto nos permite también modelizar el proceso de ingreso de calor como cuasi estático, equilibrado. ¿Está bien? Se ve palabras más, palabras menos, me parece que lo saben, ¿sí? O sea, no tienen que tratar de, es re difícil lo que les tengo que decir, porque sé que tampoco lo van a hacer, pero no tienen que tratar de copiar estructuras, sino de sacar sus propias estructuras. Cuando ustedes hablan, hablan mejor de lo que está escrito, ¿sí? Porque es lo de ustedes. Yo tengo esa visión en la vida, no hay nada mejor que lo de uno, ¿sí? O sea que nadie puede hablar mejor que usted, o explicar mejor, ¿sí? ¿Está bien? Es cuestión de que lo digan, ¿sí? Y fíjense que la frase está puesta y después que está puesta te dice por qué. Si yo no sé el por qué, no me pertenece. No debería hablar cosas que no sé por qué, ¿sí? Ni repetir comentarios que no sé si son verdad o no. No debería hacer eso, ¿sí? La sociedad está hecha de eso últimamente, pero no es bueno eso, no es sano, ¿sí? Si no tengo fundamentos, ¿para qué voy a hablar? ¿Sí? ¿Está bien? Pero los fundamentos me parece que los encontraron, ¿sí? En la mayoría de los casos. Bueno, a medida que avancemos en el cálculo de calor, podremos plantear nuevas condiciones para minimizar la cantidad de calor. O sea, puedo trabajar con el a priori, en principio, esas dos palabras, a priori o en principio. Para empezar, digo eso. Si me acuerdo algo más, lo voy diciendo cuando se me aparezca. Cuando tenga que plantear algo, ¿se acuerdan lo del gas que planteamos ahí, el gas monoatómico? Por ahora no decimos nada, pero después cuando vaya a calcular digo, ¿y qué se pongo? No dice nada, voy al enunciado y me da todo, pero no me dice el tipo de gas, me dice que es ideal nada más, pero no monoatómico ni diatómico. Entonces ahí decido, digo, mirá, el número de moles depende, ¿se entiende? Bueno, y el punto de partida, como es un parcial de termodinámica, el punto de partida es el primer principio, ¿sí? ¿Tá? Y ahí está, ahí se podría escribir o decir con palabras lo que un compañero le preguntó, ¿no? Podría ser que todo el trabajo, porque yo no quiero, el delta U es del gas, yo quiero mover el agua, entonces podría ser que delta U sea cero, bueno, entonces lo analizo. Mire, si es un gas ideal, delta U igual a cero, y demuestro eso, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, lo primero que puedo calcular es del tabú, como dijo un compañero ahí, no sé los nombres, pero un compañero dijo hoy muy bien que teniendo la temperatura acá, directamente puedo calcular el tabú, ¿no? ¿Se ve? Porque es una función de estado, ¿sí? ¿Tá? Directamente con el volumen este volumen de acá, con la presión que tiene, que son 10 metros de agua y la presión atmosférica, te saco la temperatura y te calculo qué es lo único que me faltaría acá. El CB, ¿no? Porque no sabes si Exacto, es muy bien, el C monotómico o sub B, diatómico. muy bien, muy bien. Ujú, ujú.
Bueno, y ahí pongo la expresión del trabajo mínimo, ¿no? El Q mínimo va a ser el delta U, 0,2, que lo tengo, ¿sí? ¿Está bien? Porque tengo el T2 sería la temperatura al final, ¿sí? Y 0 la inicial, ¿sí? ¿Está bien? Entonces ahí tengo la expresión, ¿sí? ¿Qué me faltaría calcular acá? ¿Cuánto vale el trabajo 0,2? ¿Sí? El trabajo 0,2, ¿sí? ¿Cómo hago para calcular el trabajo? El trabajo que hace el gas. Voy a la definición operacional. Trabajo es la integral de P diferencial B, ¿no? ¿Está bien? Bueno, acá está el estado inicial y el estado final, ¿sí? Con las temperaturas, ¿sí? Ahí fíjense, tengo la temperatura de... Dice, de esta manera tenemos definidos los estados inicial y final del proceso. Ahora analizaremos en detalle el proceso que experimenta a medida que ingrese el calor. Una inspección visual preliminar nos permite decir que el proceso de descenso vertical del pistón tiene dos etapas. 0,1, desplazamiento del fluido del cilindro de mayor diámetro al del menor diámetro. O sea, como un trasvasamiento, pasa de acá a acá. Ese sería un tramo. Y en el otro, desagote el fluido ya que el cilindro de menor diámetro está completamente lleno. ¿Sí? ¿Están los dibujitos? Sí. Uno, ahí va subiendo, ¿sí? ¿Se ve? Este es el estado de referencia, ¿sí? Estado inicial, ¿sí? Si tengo problemas con las si es dividido, si es multiplicado, hago dibujos, ¿sí? Hay que aprender a encontrar una conexión entre la geometría, el álgebra y las palabras. Y si no lo puedo sacar, hablo. Aparentemente se ve porque es 10 veces menor, o sea, pero tengo que aprender a comunicarme, ¿sí? ¿Y cuándo? En el parcial porque está en juego mi aprobado, ¿sí? ¿Está? Así que usen los tres lenguajes, ¿sí? ¿Está bien? Gráfico, este es un gráfico. Si no digo con palabras, y si no, con cuentas, ¿sí? Fíjense, acá están las cuentas, ¿sí? Con las cuentas, ¿sí? X igual a 10x más, bueno, ahora lo miramos, ¿está? Bueno, pues esta sería la posición inicial de equilibrio, que la uso como referencia, y acá me doy cuenta que tengo que definir una variable. Fíjense, ¿por qué? Porque el agua sube a partir de los 7 metros, pero también baja. ¿Se ve? El pistón baja y el agua esa sube. ¿Y por qué necesito saber lo del pistón que baja y lo del agua? Y porque la diferencia, el X más el X asterisco, ¿qué me van a dar? La presión extra a la atmosférica, ¿no? ¿Se ve eso? Fíjense, acá está la referencia. Esto es lo que bajó el pistón. Y esto es lo que subió el agua. ¿Tá? Uno lo llamo X y el otro lo llamo X'. ¿Por qué no baja esto lo mismo que lo que sube? Y porque tiene un diámetro y otro diámetro, son dos cosas distintas. Entonces lo llamo X y X' o X y X asterisco. ¿Se ven? Ese delta H, o sea, ese X asterisco más X, sería la presión del gas, ¿no? ¿Ven? Densidad por G por delta H me daría la presión que está ejerciendo el gas. ¿Sí? ¿Cuándo se termina este proceso? ¿Qué variable es la que tengo que mirar para darme cuenta que este proceso se termina y empieza a tirar agua? Cuando X asterisco es igual a 3 metros. Perfecto. O sea que lo que voy a sacar, este dibujo que tengo en pantalla, me sirve para X asterisco mayor o igual que 0 y menor o igual que 3 metros. ¿Está bien? Después ocurre otra cosa. Desaparece ¿cuál? X', digo X asterisco. X asterisco se hace, desaparece no, se hace igual a 3. Y la que empieza a variar solamente es X. ¿Se ve? ¿Está bien? Bueno, ¿cómo saco la relación entre X y X'?
díganlo, porque de ahí sale, ¿eh? Los algoritmos salen de hablar. No es que a mí se me ocurre un algoritmo y lo aplico y da igual, ¿sí? Como hacen los ejercicios de formaciones térmicas que me muestra Federico. Díganlo con palabras, ¿sí? ¿Tiene que Díganlo ver con la relación entre las áreas de los tubitos? No es área, me parece. Eh, Decímelo en castellano como si estuvieras en la primaria, ¿sí? uy. ¿Por qué se llena el tubito? Y porque se Se desplaza el vacía el pistón. tubito grande, ¿no? Claro, ¿De dónde sale el agua del tubito chiquito? del tubo grande. Ujú. Entonces, ¿qué debería comparar yo más que áreas? ¿Qué debería comparar? Volúmenes. El agua, el volumen de agua que no está en el cilindro grande, ¿dónde está ahora? En el cilindro pequeño. ¿Está bien? ¿Cuánto vale el volumen de el cilindro grande? El volumen de agua, ¿no? Que desplazo, que corro. Sería el área a medida de que se va expandiendo el gas y se corre el pistón. Sería el área por 7 menos X. Bueno, ¿Por qué por 7 menos X? ¿Qué agua se mete en el cilindro chiquitito? El que está por debajo, sería X por el área, ¿no? ¿Qué tiene que ver 7? ah, no, sí, tenés razón, es por X. Corré imaginaria, pero si encuentro la sintonía, se los puedo transmitir, pero no encuentro la sintonía. Si ustedes lo hacen, si ustedes lo dicen, ustedes lo ven eso. Ustedes o cualquier persona lo ve. Yo veo que el pistón baja. Lo veo. Matemáticamente, ¿qué es? X. ¿X qué es? Lo que bajó el pistón. Si baja el pistón, desaparece el líquido. O sea que ese líquido desapareció, no. Está en el otro lado, arriba. O sea que el líquido que va hacia el otro lado, ¿qué sería? X por el área grande. Y ese líquido tendría que ser igual a ¿cuánto? A X' por área sobre 10, por el Por el área. área chica, claro. ¿Se ve? O sea, pero lo que yo comparo son volúmenes, ¿eh? Comparo volúmenes, conservación del volumen, ¿sí? X por el área grande te igual a X asterisco por el área asterisco. Yo sé que este X asterisco es 10 veces el X de acá. ¿Está al revés o no? No. Ah, no, porque son los X, está bien. ¿Se ve eso? El volumen que no está acá, ahora está acá. ¿Para qué me sirve eso? Para calcular delta H, ¿no? Porque ahí delta H lo puedo calcular. ¿Cuál sería la variable que a mí me sirve a mí? ¿Cuál es la variable que me sirve? Que me indica el corrimiento del gas. X. X. X asterisco no me sirve. Simplemente X asterisco me evalúa la presión, porque como el agua, en vez de salir de ahí, ¿sí? Si estuviera roto acá el caño en lo verde, si estuviera roto en lo verde, bueno, el agua se va y punto, lo único que me interesa. Pero acá puede subir, por eso necesito esta X asterisco durante 3 metros, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, entonces ahí la presión va a ser densidad por G por delta H. ¿Se ve eso? ¿Y qué pasa cuando llegó arriba? Ya ahí, cuando una vez que se empieza a desagotar, para el proceso siguiente la presión va a ser constante.
porque la altura del No, líquido... hoy dijiste lo mismo, ¿por qué? Pero va bajando el pistón todavía. Suponete que el agua llegó a los 3 metros, pero sigue bajando el pistón. Entonces hay una variable que dejó de variar, que es la cantidad de agua que hay por encima de lo verde, la X asterisco. Pero la otra sigue variando. O sea que el delta H sigue estando. Esta fórmula vale siempre, densidad por G por delta H. Y delta H tiene dos componentes, lo que baja el pistón y lo que sube el agua por el tubito. Cuando el tubito llegó hasta arriba, siempre es 3 metros. Te va a quedar constante X asterisco. Exacto, X asterisco pasa a ser constante. ¿Se ve? ¿En qué van a diferir los procesos? En el plano PV, por ejemplo. En la pendiente, ¿no? Porque fíjense, en el primer tramo, la presión aumenta, ¿por qué? Porque aumenta X asterisco y aumenta X. ¿Ven que están aumentando los dos? El agua sube, el pistón baja. O sea que va aumentando la presión, porque la presión es densidad por G por delta H, esa altura del líquido que tiene por encima el émbolo del pistón. ¿Está bien? O sea que ahí tiene un crecimiento importante, crece por uno y crece por el otro. Ahora, cuando llegó a 3, solamente crece por 1, o sea que ahí seguro baja la pendiente. Baja la pendiente, solamente crece por X, porque baja el pistón. ¿Se ve eso? A ver si está hecho el diagrama. Sí. ¿Ven? Y después baja la pendiente. Hasta ahí, de 0 a 1, se está llenando el tubito y después baja un poquito. Si no hubiera seguido así, ¿sí? Aumentando la presión. La tasa de aumento acá tiene dos variables que están vinculadas, igual están vinculadas las dos variables, ¿no? Porque el agua que sale, el agua que sube por acá es la que sale de acá, o sea que están vinculadas, ¿está bien? ¿Se ve eso? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Cómo planteo? Bueno, ahí puedo calcular el trabajo y eso, el trabajo sería directamente, puedo sacar base mayor más base menor por altura dividido 2, son dos trapecios, este más este, ¿sí? No necesito hacer un integral, una cosa así, ¿y por qué es lineal? ¿Por qué es lineal la variación de la presión? Porque es una altura, ¿no? Densidad por G por H, ¿sí? Y el volumen, ¿qué es? Es una altura por la sección, ¿tá? O sea que hay una proporcionalidad entre la presión y el volumen, ¿sí? La presión y el volumen, ¿sí? Bueno. Profe, yo no termino de entender por qué a partir del segundo proceso no es a presión constante. El segundo proceso es cuando este líquido llegó acá arriba, ¿está bien? Sí. O sea que acá X asterisco ya no varía, porque X asterisco se mide desde acá, esta línea verde imaginaria, que era cuando estaba así en reposo, en equilibrio, hacia arriba. Y eran 3 metros, es lo que te daban como dato. Cuando X asterisco se hizo igual a 3 metros, ya siempre vale 3 metros. ¿Está bien? Vos decís, bueno, entonces la presión es constante, profesor. No, lo que pasa es que X, que es, porque la presión es acá, vos trazás una isobara, es acá, ¿no? Ah, sí, sigue aumentando el delta H después, claro. Claro, porque aumenta X. Fíjate que delta H tiene un componente X y componente X asterisco. Sí, sí, ahí sí lo entendí. ¿Se ve? ¿Se va? Tiene las dos, ¿sí? Bueno, trabajo como áreas, ¿sí? Como integrales y como áreas. Y bueno, y el calor mínimo, ¿sí? Con las temperaturas y eso. Bueno, el sistema recibe calor, una parte es para aumentar la energía interna y otra es para el trabajo, ¿sí? Bueno,
Bueno, y ahí, acá lo que se hizo fue calcular un rendimiento, ver cuánto del calor se entregó, 16.000, 162.000, y el trabajo, el 35. Recordemos que este rendimiento no es comparable con el rendimiento de un motor cíclico. Bueno, el viernes vamos a mirar un motor, ¿sí? Como para ver la diferencia. Este es un proceso simplemente, es vaciado, ¿no? ¿Está bien? Bueno, y ¿cómo sé si el proceso es reversible o no? Que es lo que me pide acá. Evaluar, no, analizar la reversibilidad del proceso y la energía que se vuelve inutilizable. ¿Qué puedo decir de eso? ¿Es un proceso irreversible? Pregunto nuevamente, ¿es un proceso reversible? ¿Es cuasi-estático? Sí. ¿No hay fricción? Está bien eso. Pero ¿el delta, hay una irreversibilidad térmica? Sí, porque el calor proviene de una fuente. El calor proviene de una fuente, es una irreversibilidad térmica, ¿sí? La fuente tiene siempre la misma temperatura, que es la máxima temperatura que va a tener el gas, o sea, la temperatura cuando llega a los topes, ¿está bien? O sea que ahí hay un salto térmico importante, ¿sí? Fíjense la temperatura, ¿sí? Acá creo que hay valores, ¿sí? ¿Está? Inicialmente tiene una temperatura de 293 Kelvin y al final necesita 4750,9 Kelvin para poder llegar acá abajo. 4700 Kelvin, ¿está bien? O sea que hay un delta T importante, eso se llama irreversibilidad térmica. O sea que ya de antemano, ¿qué podría decir? Estoy frente a un proceso irreversible. ¿Por qué? Porque la fuente y el gas tienen una diferencia finita de temperatura, ¿sí? La temperatura del gas no va a volver para atrás, ¿sí? No va a volver para atrás, ¿está bien? Bueno, pero ¿cómo hago para calcular la irreversibilidad? Calculando la entropía. Muy bien. ¿Y la entropía qué necesito? El universo, ¿no? El universo está formado ¿por quién acá? Por la fuente y por el gas, ¿no? La fuente y el gas, que son los que intercambian calor, ¿sí? ¿Está bien? Delta S del gas lo puedo calcular con una expresión, es un gas ideal, lo puedo calcular con N por C sub B, logaritmo de las temperaturas, más N por R, logaritmo de los volúmenes. Tengo las temperaturas, tengo los volúmenes, sin mucho cálculo, lo podría haber calculado de antemano. Recibe calor, aumenta su entropía en 104,36 Joule por Kelvin. ¿Está bien? Ahora, la fuente, no tengo el valor de la fuente, pero supongo una fuente mínima para hacer ese proceso, 4750. Y me fijo la cantidad de calor que le tuve que dar al gas, 162.270 que calculé. Y calculo cuánto disminuyó la entropía, cuánto le varió la entropía a la fuente. ¿Sí? Disminuyó, ¿por qué? Porque está liberando calor, es negativo. El calor que toma el gas viene de la fuente, o sea, disminución de entropía. ¿Está bien? O sea que, si hago la cuenta, calor sobre T, no necesito integrar porque esto es la temperatura de la fuente es constante, sale afuera de la integral y me queda el calor sobre la temperatura, me da 34,15. Saco la suma y me da 70,21. ¿Qué significa esto? Este aumento de entropía durante el proceso nos indica que se trata de un proceso irreversible. La irreversibilidad es térmica, ya que ingresa calor al gas debido a una diferencia finita de temperatura. Anteriormente habíamos descartado cualquier tipo de irreversibilidad mecánica, ¿tá? No incluimos la fricción, ¿sí? Podríamos haber llegado a la misma conclusión sin calcular entropías, ya que sabemos que la diferencia de temperatura es causa de irreversibilidad y hay diferencias grandes de temperatura entre el gas y la fuente, lo que les decía al principio. Sin embargo, el uso de otros tipos de fuentes causará una mayor o menor delta S, ¿sí? Bueno, fíjense que si yo utilizo una fuente, supónganse, esto lo puedo hacer, ¿no? Yo acá calculé 4750 y puse la temperatura con la que el gas llega a los topes. Pero yo podría haber puesto una fuente mucho más grande,
de 5.000, 6.000 Kelvin. ¿Qué iría a pasar ahí? Aumenta la variación de Claro, claro. entropía. Cuanto mayor es la temperatura de la fuente, mayor va a ser la irreversibilidad, porque va a disminuir la disminución de entropía de la fuente. ¿Se ve eso? Ahí se ve matemáticamente. Bueno, y para sacar la energía degradada, ¿qué tengo que hacer? Multiplico esto, que es la variación de la entropía del universo, 70,21, por la temperatura más baja, que es la temperatura inicial, 293. Esta es la cantidad de energía degradada. Esta es la cantidad de energía degradada. 20.572,5 joules. ¿Sí? De estos 162.270, estos quedaron inutilizables. ¿Quién me lo dice? El aumento de la entropía del universo. ¿Está bien? Bueno, ¿alguna pregunta? Así más o menos va a ser el parcial. Por no decir así va a ser el parcial. Profe, para calcular la variación de entropía de la fuente, ¿es Q por Q sobre T siempre? ¿Y por qué? Decime algo de la fuente. ¿Por qué la llama fuente la fuente? Porque tiene temperatura constante. Claro. ¿Tá? O sea, esas cositas se pueden anotar. Fuente, la fuente es la llama de la cocina. O sea, vos decís, voy a tomar mate. Yo ahora que tengo ganas de tomar mate y comer algo. Pongo la pava. Bueno, y me pongo a hacer otra cosa, a mirar televisión. Pero la fuente, si yo pusiera un termómetro ahí en la hornalla, la temperatura es constante en la hornalla, en la pava no, va subiendo, pero la fuente, el lugar de donde viene, es la misma, porque el gas tiene como una temperatura media de llama, ¿está bien? Que es la de la combustión, ¿está bien? Eso hace que la pueda sacar fuera de la integral para calcular delta S, y delta S lo calcule como Q sobre T. Eso es para una fuente, ¿está bien? Nosotros siempre nos manejamos con fuentes en física 2 en general, ¿no? ¿Está bien? Profe, ¿podría volver a explicar lo de el cálculo de la energía que queda inutilizable? Habíamos dicho que uno se puede preguntar, ¿para qué calculás el delta S del universo? ¿Cuánto se incrementó la entropía? Si sabés que es irreversible y todo. Este número de acá, la variación de entropía del universo, mientras ocurre el proceso, multiplicado por la temperatura más baja involucrada en el proceso, que en este caso es la temperatura del gas, me da la energía inutilizable. O sea, 70,21, que es lo que aumentó la entropía, multiplicado por la temperatura inicial, digo, la temperatura más baja, y en este caso es la del gas. El gas tiene, o sea, la temperatura más baja de los elementos que están involucrados en el proceso. Acá en el proceso está la fuente, el gas, el líquido. El líquido no interviene térmicamente, no sé si se dan cuenta. Nadie pregunta qué temperatura tiene el líquido. No le está variando, ¿sí? No es el objetivo calentar eso. Para eso le pusimos el pistón aislante, las paredes aislantes. ¿Se ven? Esa expresión es la que me permite calcular el inutilizable. Delta es el universo multiplicado por T0, que es la temperatura más baja del proceso. En este caso, 293, que es la temperatura que tenía el gas originalmente. ¿Está bien? Sí, ahora sí. Gracias. Esa expresión pueden anotarla, ¿sí? Es energía, energía degradada, es en cantidades. Fíjense, ustedes me dirán, ¿es mucha o poca, profesor? 20.572. Bueno, comparar con la 162.270. Esa es la cantidad de calor que vos usaste, que compraste, pagaste. 162.000. Y 20.000 se fueron. O sea, se fueron. No están disponibles en el próximo paso. Todo lo demás sí está disponible, ¿eh? Energía potencial. Esa agua se subió, energía potencial. ¿Está bien? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna pregunta más? Mírenlo en detalle, ¿sí? Y cualquier cosita me preguntan, ¿sí? El viernes vamos a mirar este problema, ¿sí? Si quieren ir mirándolo, del 2018, ¿sí? 26 del 2018. Ahí
para que tengan una idea, cuándo se tomaba el segundo parcial, que era el tercer parcial en este caso, antes, cuando había presenciales, el 26 de noviembre. No estamos tan atrasados, es el 4 que lo estamos haciendo. Yo a veces creo que estamos muy atrasados, pero no es tanto. Esta es una máquina, ¿ven? Porque sube y baja, ¿sí? Léanlo, mírenlo, y cualquier cosita, lo vamos a mirar en detalle, porque es un poco más largo, y tiene el tema de la máquina el viernes, ¿está bien? ¿Alguna pregunta o alguna consideración? ¿Saben lo que no me dijeron? ¿En qué horario el clase el lunes 6, creo que es, ¿no? Eso no me dijeron. ¿El lunes 6 en qué horario quieren que les dé unas 2 horitas de clase? Lo organizan y me lo dicen el viernes, ¿dale? Había puesto una encuesta en Discord, pero no me acuerdo que salió como votación. Bueno, el viernes me avisan para que yo me organice y charlamos. Y son 2 horas nada más que les voy a dar extra. A las 10 había quedado, va. Sí, Por eso, No, pero no, me lo no. dicen, aparentemente hay que medio como, pero lo definimos el viernes, ¿dale? Esa semana vamos a tener lunes 6 en el horario que me digan, el miércoles y el viernes, ¿sí? ¿Está bien? Y ya después el parcial ese lo tomaríamos el 14 a la mañana, ¿tá? Que ya me dijeron. ¿Tá? El viernes vemos este ejercicio y si quieren que traigan alguna pregunta o algo, me hacen. ¿Dale? Profe, Sí. yo le puedo hacer una consulta. Sí. ¿Hay posibilidad de yo, por ejemplo, poder rendir antes el de oscilaciones? ¿Qué tengo que presentar? Antes, Sí, porque empiezo a trabajar el 13 hasta el 22 y pasarlo para más adelante no se podría porque ya se acaba el cuatrimestre. Entonces sí o sí tendría que rendir, o sea, antes. No, o no, sea, no pero tengo otra rendilo el día del posibilidad. recuperatorio y si no te va bien, te tomo otro. Porque lo Sí, que vamos a hacer el 14 es un test, ¿sí? Para ver qué es lo que saben de oscilaciones, ¿sí? ¿Está bien? Y después el 18 eh, te claro, pero tomaría... yo trabajaría del lunes 13 hasta el 22 y Ah, trabajo de 9 a 1 y después entro de 5 a 9. El tema que tengo como bueno. una hora en total de Y vos ida y venida al lo tendrías trabajo. que hacer el sábado o el domingo, ¿no?